Doctor, mi nombre es Jorge Chamorro, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Usted dónde está, Buenos días, doctor? Jorge, qué gusto. Ahorita en Perú, en camino hacia la ciudad de Chimbote. Ah, bien, bien. Bueno, nos vamos a abusar pidiéndole que, por lo menos como introito, para definir de qué estamos hablando, si le puede explicar a la audiencia acá de esta radio en Argentina, qué es lo que está pasando en Perú, porque ahora nos enteramos que también renunció el vicepresidente, así que hay una crisis institucional muy grave, ¿o nos equivocamos? Lo que pasa es que esta crisis institucional que estamos atravesando en el Perú, lo rescatable, se podría decir en buena cuenta, es que estamos dentro de lo que son los parámetros democráticos. O sea, no hemos tenido nosotros ninguna figura parecida a un golpe de Estado. Hemos tenido una figura de colisión entre dos poderes del Estado que, digamos, están atravesando un conflicto desde el año 2016 de manera permanente. Esto se da desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, desde el momento en que se derrota a Keiko Fujimori, que era una oposición importante, y oposición que, dicho sea de paso, mantuvo o mantiene, bueno, se puede hablar en tiempo pasado, mantuvo una fuerza importantísima en el Parlamento. Hoy en día, efectivamente, pues estábamos en una situación en la cual teníamos un presidente en funciones, Martín Vizcarra, y una presidenta que había sido reconocida por el legislativo, pero en realidad lo que tenemos ya, producto de esta renuncia, es que solamente hay un presidente en ejercicio. Entonces, sí, efectivamente esto es algo que decanta se podría decir, un par de semanas críticas en el Perú. Hemos tenido nosotros un pedido que se hizo el 28 de julio, de adelanto de elecciones y término anticipado del mandato por parte del presidente Vizcarra. Este pedido fue desestimado en el Parlamento la semana pasada. Entonces el presidente activó un mecanismo que se llama la cuestión de confianza. La cuestión de confianza la realizó respecto de un proyecto de ley que él iba a presentar para cambiar el mecanismo de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Dicho proyecto de ley debió haberse visto a primera hora, como ocurre con la cuestión de confianza, tiene una prioridad el día lunes, justo el mismo día de la votación. Entonces, ese día se produjo una situación muy particular porque el pedido de confianza se decidió ver en la tarde y a primera hora se votó a los miembros del Tribunal Constitucional por una prerrogativa, por una cuestión de autonomía del Parlamento. Se eligió uno de ellos, pero ocurrió en ese momento de que el presidente asumió que había una denegatoria fáctica y en la tarde, mientras el Parlamento en una votación formal estaba dando el voto de confianza, simplemente estaba el presidente minutos después disolviendo el Parlamento. Entonces, después de esa disolución, en un primer momento el Parlamento intentaba vacarlo, pero por una cuestión de plazos y de debido proceso, opta por suspenderlo. Es ahí donde tenemos, pues, por un lapso de algo de más de 24 horas, una presidencia reconocida por el Parlamento, en paralelo a lo que fue, o lo que es, la presidencia de Martín Vizcarra, que, bueno, al día de hoy es el único presidente en ejercicio. Claro, acá nos cuesta un poco más entender porque nosotros tenemos el modelo presidencialista más parecido al de Estados Unidos, donde un presidente solo, salvo muerte, puede ser suspendido de puesto por juicio político con acusación de la Cámara de Diputados y juicio por parte del Senado con 2/3 de los votantes. Veo que allí ustedes tienen un sistema como... No sé si estoy diciendo una burrada, más parecido a un parlamentarismo con voto de censura. Esto es lo que nos confunde un poco de cómo se llega a esta situación, ¿me entiende, doctor? Lo que pasa, y es muy buena la pregunta que haces o la observación que haces, en el Perú también existe un modelo presidencialista con unos matices de parlamentarismo. Claro. Lo que pasa es que la Constitución del 93 es una Constitución que incorpora ambos modelos en una figura mixta. Entonces es bastante peculiar, pero prima más el presidencialismo. O sea, en ese tema, digamos que dicha Constitución genera, pues, o sea, este tipo de situaciones un poco raras y, bueno, propias, pues, de un régimen muy especial, ¿no?, en materia constitucional.
Claro. Ahora, esto, si sigo la línea parlamentarista, cuando pasa esto en esos regímenes, se llama elecciones, se ven obligados a llamar a elecciones. ¿Esto está en el calendario? Lo que ocurre es que si 2 veces consecutivas se niega la cuestión de confianza en este sistema tan particular, nosotros tendremos que el sistema permite que se aplique el voto de censura. Perdón, se aplique, claro, la cuestión de confianza. Sí. Disculpame hacer la precisión, se aplique la cuestión de confianza. Y obviamente, si esta es denegada en 2 veces consecutivas, el presidente está legitimado a constitucionalmente disolver el Parlamento. Y entonces, ¿por qué el Parlamento no acató lo que Vizcarra pudiera resolver? Porque es autónomo en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es una cuestión que hay que entenderla, es básicamente un pugilato político, claro. Entendámoslo de esa manera. Quien tenía más fuerza, y la verdad el asunto terminó demostrando que el presidente finalmente pues está al día de hoy mucho más posicionado, no solamente políticamente, sino por respaldo ciudadano, quien considera que el Parlamento debería ser resuelto, y por otro lado también en el marco legal, porque al final de cuentas va a tener que esta posición que tiene opiniones divididas ser finalmente validada por el Tribunal Constitucional. Así ha sido recomendado incluso por la Organización Estadounidense, la OEA. El Tribunal Constitucional es un órgano que va a tener que ser dirimente. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a conflicto de competencias, este tiene que ser suelto por el TC. Ahora, hay algo muy interesante que tener en consideración. Estamos dentro de lo que son los parámetros democráticos. No hemos tenido un golpe de Estado, claro, porque en el Perú se han respetado las garantías constitucionales en su plenitud, se ha respetado todo lo que es la libertad de expresión, la pluralidad de opiniones, ningún medio ha sido tomado, todo fluyó de la manera más normal, salvo algunas protestas en el centro, obviamente producto pues, de intentos de entrar al Parlamento, cuestiones muy aisladas, pero que solamente se ven en el centro en torno al Parlamento. El país ha sido con su vida lo más normal, ningún detenido, o sea, acá en lo absoluto, por más que la crisis, o sea, se puede decir la crisis institucional, por más que esta crisis política, este conflicto, haya llegado a un clima, se ha mantenido el orden constitucional, la sujeción de las Fuerzas Armadas y Policiales al poder civil constituido. O sea, acá estamos solucionando, como ustedes dicen, este quilombo en medio de un contexto constitucional, bajo un marco legal, bajo un marco constitucional, y todo en orden. Sí, sí, claro, claro. Ahora, doctor, entonces, ¿es inminente el llamado a elecciones? Ya se hizo el llamado a elecciones, porque con la disolución del Parlamento se tiene que convocar elecciones en un periodo de 4 meses. Bien. Ahí se resolvería la legitimidad de todo este proceso. Claro, como lo manda la OEA, también dicho, convenido la intervención del Tribunal Constitucional para terminar con un conflicto entre 2 poderes del Estado, y por otro lado que los peruanos volvamos a las urnas. Es lo claro y es lo mejor. Sí, sí, está ahora sí. Lo último, usted más o menos ya lo dio a entender, pero para poner en blanco sobre negro, acá que están los resabios del fujimorismo contra la nueva política, está toda la crisis de Odebrecht y la corrupción. ¿Qué es lo que está en juego acá en el fondo de la etiología de este tema? Ambas cosas. O sea, el fujimorismo, que tenía una fuerza parlamentaria importantísima, en un primer momento algo de 73 parlamentarios, hoy disminuyó a 60 parlamentarios por renuncias que se fueron dando, y por otro lado sí, tenemos un problema de corrupción muy fuerte, el caso Odebrecht, y además también el hecho de que la lideresa del fujimorismo, la hija del expresidente Alberto Fujimori, bueno, Keiko Fujimori, se encuentra actualmente en prisión preventiva. Justamente, el tema de la prisión preventiva había generado un habeas corpus, y el Tribunal Constitucional en última instancia tenía que elegir, o sea, tenía que votar este habeas corpus, motivo por el cual el Ejecutivo consideró que si la elección se llevaba a cabo en el Parlamento, obviamente iba a haber una tendencia a tener a magistrados afines a la causa de Fujimori. Por eso es que se da todo esto también en paralelo a la denegatoria de adelanto de elecciones. Es un tema que definitivamente pues
tiene una fuerte connotación política y obviamente de posicionamiento de tendencias en el país. Lo que sí reitero, y ya a modo de corolario, hay que celebrar es que estos hechos, repito, sin que los cuarteles hayan nuevamente marcado la historia de nuestro país, que a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser un país, un estado militarista. Ha sido muy pocos espacios en los cuales hemos tenido, digamos, periodos democráticos. Es una situación muy compleja. Aplaudimos eso porque nosotros lo sufrimos también, resolver golpeando la puerta de los cuarteles, como se decía acá, todos estos temas. Así que nos alegramos por los hermanos peruanos que siempre han sido tan solidarios con nosotros. Le mandamos un cariño muy grande. Gracias, doctor, por habernos explicado un tema complejo, políticamente hablando, pero como usted dice, dentro de los carriles institucionales. Muy agradecido. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, el doctor José Telo, abogado, miembro del Instituto Peruano del Derecho Electoral. Es difícil comprender porque es como él mismo lo definió, es un quilombo. Pero, bueno, para rescatar básicamente que no ha habido golpe de Estado, ¿no? Subyace ahí indudablemente toda una cuestión. Ahora, ¿saben lo que pensaba compartir con ustedes? ¿Cuántos instrumentos que pueden ser valiosos tiene muchas veces la democracia? Pero si no está el hombre político, si la política no puede resolver y canalizar las tensiones que generan muchas problemáticas en una sociedad, por más instrumentos que parlamentarismo, presidencialismo, mezcla de los dos, sistema mixto, sistemas pétreos, sistemas flexibles, se dan cuenta, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque uno dice lo que pasa en España, ¿no? ¿Qué pasaría en España si tuvieran el sistema nuestro? En España están llamando, cada 6 meses llaman elecciones, porque no se pueden poner de acuerdo, no puede la política resolver un tema fundamental que es la puja que hay allí entre dos modelos, el del Partido Popular y el Partido Socialista, entre los modelos de la troika europea del gasto público y el Fondo Monetario, con el modelo del estado de bienestar y la puja sobre la redistribución del ingreso. Entonces, como ahí nadie define, no se termina de definir esa puja, lo tienen que resolver mediante la salida del parlamentarismo, que es llamar permanentemente elecciones, y no se ponen de acuerdo, nunca pueden llegar a la política, no se puede poner de acuerdo, bueno, ellos tienen esa olla a presión, abriendo el grifo y salen por ese lado. En los procesos presidencialistas rígidos como el nuestro, bueno, se resuelve como acá. Entramos en un momento donde el que gobierna ya casi no gobierna, no tiene demasiada legitimidad, el que tiene que llegar, se dan cuenta. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo rescatar la política, ¿no? Rescatar la participación del político, del hombre de raza, que utiliza este instrumento de la política, de la militancia para el cambio de la realidad, siempre pensando en lo noble, ¿no? No, por supuesto, pensando en la política para enriquecerse o para incorporar elementos espurios a todo esto, ¿no? Sino digo desde la nobleza de la política. Y lo que la política no resuelve, nada lo resuelve. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro por la